Mientras las discusiones se presentan como polaridades irreconciliables, te proponemos un espacio de mestizaje. Donde las estrategias educativas confluyen, se distancian y se reproducen en nuevas propuestas. ¿Educación en cuarentena? Estrategias educativas en tiempos de pandemia. Somos Juan Isela y Yamila Campo, profesores del Instituto Superior de Formación Docente número 29 de Merlo, y les proponemos encontrarnos en este podcast educativo. Estamos con Sheila Amado en este podcast que se propone trabajar y repensar y reflexionar la práctica docente en este contexto que estamos teniendo. Mi nombre es Yamila Campo, estoy junto a Juan Isela, también docente de TIC y educación en distintos profesorados de Buenos Aires, y vamos a hablar entonces de una temática que nos interesa. Sheila, estuve leyendo algunos trabajos tuyos, ¿sí? Porque Sheila, aparte de ser profe del 29, es investigadora en el área de TIC, como la presentaba Yamila. Nos interesa en este primer programita, nuestro puntapié, es de alguna manera contextualizar esta incursión de las tecnologías en la educación. Bueno, es interesante pensar la cuestión de las tecnologías en la escuela porque como que involucra a varios actores y varias miradas para pensarlo, ¿no? Por un lado, tiene que ver con la propia institución escolar, con sus dinámicas, con sus necesidades y con sus ritmos, es decir, con los diseños curriculares y con todo lo que allí sucede. Y por otro lado, el marco que se le da a esta dentro de las políticas públicas. Una de las cosas que yo estudio bastante hace unos años es las políticas públicas. La inclusión de tecnologías en la escuela data de larga data, ¿no? Ya desde mediados de la década del 70 se empiezan a pensar cómo incluir distintos recursos en la vida escolar. En particular, pensando las TIC o las tecnologías digitales, como yo les llamo en mis trabajos, eh, y centralizándolo mayormente en Argentina, que es nuestro lugar donde nosotros nos desenvolvemos, esta, esta preocupación se da principalmente a mediados de los 80 o alrededor de la década del 80 con algunas iniciativas pioneras. Las iniciativas pioneras en general no están enmarcadas en torno al Estado, sino que responden a proyectos individuales, privados, de ONGs, y recién en diseños curriculares, particularmente en la Ley Federal de Educación, van a aparecer como una preocupación en la década del 90. Y respecto a enmarcar, está bueno esto de pensar que bueno, no es una preocupación propia de Argentina o del Estado argentino, sino que tiene que ver con ritmos que hacen también a lo internacional, porque a partir de la década del 70 se puede decir, y la década del 90 en particular, a nivel mundial comienza a ser una preocupación incluir en algún punto o sumar, como dicen algunos proyectos, a los países latinoamericanos a un proyecto de la sociedad de la información, se le llama, ¿no? Entonces, el pensar las tecnologías digitales en la educación se da en ese contexto más general, que es como intentar incluir a Latinoamérica en esto que se llama la sociedad de la información, y incluye una serie de cosas que tienen que ver con el manejo de tecnologías, entre ellas la capacitación en torno a lo educativo y a la educación formal en particular. Ese sería como el contexto en el que se empiezan a incluir las tecnologías digitales. Entonces, de ahí en adelante, siempre se va a tener que pensar en ese complejo. Lo que la escuela propone, lo que la escuela necesita, los propios ritmos escolares, y aquello también que se va imponiendo como por fuera. El tema es como se pueden desarrollar miles de aristas en ese sentido, pero quizás algo interesante es pensar como dos modelos que se van contraponiendo en el tiempo, como que van agregando información, que es eso que se da en la década del 90 con esa primera inclusión de tecnologías digitales, ya lo digo, ¿no? También con un marco más internacional, como que en algún punto hasta obliga a los países latinoamericanos a sumarse a esa ola de la sociedad de la información, con lo que se va a dar más adelante, ya llegado a la década del 2000, cuando se empieza hay como un cambio entre pensar una inclusión de tecnologías digitales a pensar
como una inclusión en un sentido más amplio. Nosotros en el campo lo llamamos la diferencia entre pensar la brecha de acceso, esto es como muy típico de la década de los 90, es decir, en la década de los 90, más que nada, la temática en torno a educación se centra en cómo hacemos que las personas tengan computadoras y accedan a las computadoras, un poco más avanzados, cómo hacemos para que accedan a Internet. Y a partir de los 2000 se va a empezar a utilizar otro término, que es el término de inclusión digital. Este término quizás nos pueda sonar un poco más familiar porque está más ligado a lo que fue el programa Conectar Igualdad, que sin duda es una de las mayores apuestas dentro de lo que tiene que ver con la inclusión de tecnologías en el ámbito de la educación y sobre todo como un proyecto estatal muy grande. Bien. Entonces, sí. No, continúa. Digo, yo me dije, si no, hablo y puedo hablar mucho. No, ahora te vamos frenando, pero termina la idea, no hay problema. Ok, ustedes me van diciendo. Entonces, a partir de los 2000, es como que se empieza a ver que con el mero acceso al objeto tecnológico, a la computadora, por ponerle algún nombre, no alcanza, ¿no? El acceso no salda las diferencias. Entonces se empieza, en principio, a pensar que no solo hay una brecha de acceso, sino que hay múltiples brechas, ¿no? Brechas que tienen que ver, por ejemplo, con el conocimiento para poder manejar estos objetos tecnológicos, brechas que tienen que ver con lo social, ¿no? Múltiples brechas. Y después, a partir de la idea de brechas, se pasa a la idea de inclusión. Es decir, es necesario incluir a todas las personas dentro de este mundo digital, teniendo en cuenta la diversidad de problemáticas sociales que obviamente no están ajenas a este mundo digital, ¿no? Y me parece que ese análisis es bastante interesante para pensar este mismo momento. Es decir, lo tecnológico no va por un lado y las problemáticas sociales van por el otro, sino que están íntimamente relacionadas. Se empiezan a hablar de brechas de género, brechas de edad, brechas locales, ¿no? Tampoco no es lo mismo incluirse viviendo en un entorno rural que viviendo en un entorno de la ciudad. Se pasa a hablar de esta idea de inclusión digital. ¿Cómo lograr la inclusión digital? Es un tema que preocupa al mundo, no solo preocupa a Argentina. Se dan cumbres de la Sociedad de la Información, creo que en el año 2005 se da una, si no me acuerdo mal, en Túnez, y ahí se debate fuertemente estas cuestiones y el Estado argentino es invitado a participar de esos debates. En particular en educación yo me dedico a analizar lo que es modelos 1 a 1, que es una propuesta que se da a nivel latinoamericano para pensar la inclusión digital, ¿no? En esos modelos 1 a 1 que tienen diversidad de formas, de aplicaciones que van variando, no sé si habrá sido uno de los artículos que leíste vos, Juan, con mi equipo de investigación vamos haciendo un rastreo de cómo ese modelo 1 a 1 se va replicando en los distintos países latinoamericanos. Todo esto recordando que siempre se responde a demandas externas, ¿no? Es como que siempre está esa tensión entre las necesidades locales, lo que un país puede producir y generar, y aquello que también se le exige, ¿no? Organismos o presiones económicas, ¿no? Siempre nos desenvolvemos en esa complejidad. Es a partir de esa época, aproximadamente de 2005, que en ese contexto de los proyectos 1 a 1, nace, para mí es un hito dentro de lo que es la inclusión de tecnologías en lo escolar, el programa Conectar Igualdad. Uno de los más grandes a nivel latinoamericano, si no el más grande. El pionero inmediato es el programa el plan Ceibal, que es de Uruguay, pero en un país más pequeño, con otras características. Sí. Realmente el programa Conectar Igualdad es como que, a mi modo de entender, ya es como que plantea la solución, o sea, plantea la problemática o el desafío de incluir las tecnologías digitales dentro de la escuela, y ya no hay excusas, ¿no? Si antes los chicos de alguna forma, o los estudiantes de cualquier nivel, de alguna forma, la tecnología estaba presente en el aula, porque celulares algunos accedían y con los años van accediendo más, la búsqueda en internet,
bueno, las tecnologías están, ¿no? Son parte del aula. Pero el programa Conectar Igualdad es como que obliga, ¿no? Obliga a enfrentarse con esa temática y a pensarnos en ese contexto. Ahora, Es un antes. digo, en este contexto, y pensando también en las discusiones que sucedían en estos otros momentos en donde estábamos en el aula, digamos, el contraargumento es, sí, pero necesitamos internet. Pensando en el paralelo con el plan Ceibal, que sí viene, digamos, la computadora misma es un módem, digamos, ¿no? que brinda internet, que después podemos discutir, digamos, el modelo, que como bien vos decías, hay un montón de otras variables que entran, porque, por ejemplo, la compañía telefónica en Uruguay es estatal, entonces ahí hay otra condición posible, digamos, en esta cuestión del módem. Pero digo, en ese momento, y ahora más fuertemente, aparece la cuestión del acceso a Internet como el limitante, más allá del acceso al aparato, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensás que ahí juega también el acceso a Internet en todo esto? Bueno, hace bastante se viene discutiendo sobre el acceso a Internet como un derecho humano, ¿no? Que es mucho más que un servicio privado al que deberían acceder solo aquellos que pueden pagarlo. Creo que en este caso aparece como una cuestión central. De hecho, uno de los debates fuertes que se dan en esta época es que algunos sitios estatales, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, la plataforma en la que en el Instituto 29 damos las clases, esos datos sean libres, ¿no? Como que no tengan que pagar los estudiantes por acceder a ellos. Bueno, eso tiene que ver también con cómo se piensa la infraestructura tecnológica en un país. Eso es central, me parece. Y también, de nuevo, ¿no? Creo que está ligado a la cuestión de cómo pensamos la soberanía tecnológica de un país. Exacto. Una cuestión bastante espinosa, digamos, y complicada, porque lo cierto es que en el ámbito de las tecnologías, como latinoamericanos, siempre estamos como menos 30, ¿no? Como que vamos llegando tarde a todo, y eso ya tiene que ver con una problemática geopolítica más amplia y anterior, ¿no? Somos países, le podemos llamar en vías de desarrollo, pero la verdad que estamos en una fuerte relación de dependencia desde lo económico. Entonces, el generar un desarrollo tecnológico propio es muy cuesta arriba para nosotros, ¿no? Han habido intentos igual, y me parece que es bueno que sigan existiendo políticas públicas que apunten a ello. Pero, bueno, no es sencillo, eso sería para decir, ¿no? Uno cuando piensa en Internet en general no repara en que Internet es una estructura física, además de una estructura de software, es decir, que existen cables que conectan a Internet, y bueno, en Argentina el cable entra por las toninas, ¿no? Hay un cable gigante que entra por ahí y esos cables tienen dueños, son empresas. Tal cual. Entonces eso también complejiza la cuestión. Lo mismo que la gobernanza de Internet es otra de las temáticas que también es interesante de reflexionar. Hasta qué punto el Estado, como Estado nacional, puede tener control sobre ello. Sí, es central. Creo que no es una temática propia de nuestro país, ni siquiera regional, ¿no? Es realmente una problemática Sheila, a nivel mundial. Bien, es fácil hacer un programa con vos porque... Sí. Perdón, no, por eso digo, no, el problema es que hablo pero demasiado. es re fácil, digo, porque fuiste muy clara, y aparte, indudablemente, lo didáctico pedagógico aparece. O sea, creo que no va a quedar ninguna duda de lo que estás contando. En la segunda parte de la pregunta, y ahí apuntando ya lo más concreto de tu rol como docente, digo, si vos hablaste de unas múltiples brechas, desde lo didáctico y pedagógico, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿O qué planteás? ¿O qué pensás? ¿O cuáles fueron las dificultades que se dieron en este momento de pensar las clases en forma cotidiana? Más allá de lo tecnológico, digo. Más allá de lo tecnológico. Mira, tengo como varias cosas para decir, ¿no? A mí me genera como varias cuestiones, porque no sé si va directamente a lo que me preguntas, pero me gustaría desarrollarlo. Hay como muchas ideas respecto a dar clases con tecnologías que en este momento algunas las tenemos que poner en tensión, ¿no?
Una es, por ejemplo, el cuestionamiento a la educación virtual, esta idea que sale como, bueno, no podemos reemplazar la presencialidad con la virtualidad. Bueno, yo discuto bastante con esa idea, ¿no? El ámbito de la educación virtual es un ámbito desarrollado hace varios años y tiene estrategias y tiene formas específicas que incluso, dicen algunos autores, hasta permiten la inclusión, o sea, favorecen la inclusión de aquellos, por ejemplo, que viven lejos o que no tienen tiempos para acercarse a un instituto o a un lugar físico, ¿no? Entonces ahí yo pondría en tensión esa idea de qué pasa con lo virtual. Quizá lo que nos pasa en el contexto particular en que nosotros nos movemos es que los docentes que damos clases, los estudiantes que la están recibiendo, no son los sujetos esperados por una educación virtual. Digo, yo como docente no me preparé para dar, en febrero yo estaba preparando mi clase en físico, por decirlo de alguna manera, y los estudiantes estaban preparando para venir al instituto, cargando la SUBE, comprando sus apuntes en papel, ¿no? O pensando eso. Entonces ahí hay como algo que se ha dado inesperado. Y de nuevo, inesperado que más allá de las previsiones realmente es una situación muy única en el mundo, ¿no? Y en la historia. Entonces ahí ya tenemos algo de lo que partimos. Estamos en algún punto creando sobre la marcha. Esto es algo central para pensar la educación en este momento. El crear sobre la marcha, y acá me paro un poco de mi experiencia docente, tiene la desgracia, sobre todo para los que somos muy ansiosos y ordenados, es que no podemos hablar de un futuro muy, muy lejano, ¿no? Tenemos que pensar bastante en lo inmediato y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poner en tensión aquellos saberes que tenemos dentro de la educación presencial y saber que trabajamos y que pensamos de forma provisoria, bueno, en el día a día, ¿no? Y eso es bastante difícil cuando uno se mueve en un entorno escolar que en general es bastante rígido, ¿no? La educación escolar y toda la educación tiende a ser muy rígida en sus concepciones, en sus formas. De hecho, una de las cuestiones que tiene la inclusión de tecnologías en las aulas, más allá de nuestro contexto particular, es que discute bastante con algunos de los postulados de la escuela, de esa escuela tradicional, ¿no? Que en teoría ya tendrían que estar bastante superados porque se ha escrito y problematizado mucho al respecto, pero que siguen resistiendo, ¿no? Esta escuela que se preocupa más por la transmisión, por un saber académico cerrado, donde no hay mucha construcción, hay más reproducción. Eso sigue resistiendo. Ujú. Y este contexto es como que ya lo tecnológico, desde mi punto de vista particular, eh, no es que es obligado, pero en algún punto tiene bastantes posibilidades para poner en tensión esas relaciones donde el docente tiene el saber y el estudiante solo recibe. Digo, tiene muchas posibilidades, lo puede reproducir igual, ¿no? Esto creo que ya también lo sabemos como especialistas. Puedo seguir haciendo lo mismo de siempre con las tecnologías, eso no es que la tecnología per se, no me voy a meter en ese debate, pero podemos hablar también sobre lo tecnológico per se. Largo. Claro, tal cual. Pero sí es verdad que en lo cotidiano te va poniendo el desafío de salir de tus estructuras, ¿no? De estas estructuras tradicionales. Acá estamos como obligados a salir de esas estructuras tradicionales. Porque para poder pensar la inclusión de tecnologías en la actualidad tenemos que descentrarnos en algún punto. Ha sido arduo, difícil, no se los voy a negar, es un desafío permanente. Y además en nuestro instituto se dio la particularidad, donde yo trabajo en el 29, que nos han pedido nuevas formas de agrupamiento de las materias. En algunos casos nos hemos encontrado con, no dando, por ejemplo, yo soy profesora de sociología o de sociopolítica, sociología de la educación sería, para hacerlo más amplio, y yo ya no me encuentro dando solo mi materia, sino que me encuentro coordinando con otros compañeros un contenido común, en lo que le han llamado ahí campo, ¿no? Como para resumirlo fácil, 4 materias tratando de acordar cómo van a dar la clase a lo largo de todas las semanas juntos. Bueno, eso nos rompió la cabeza, ¿no? Si ya pensar en la digitalización era difícil, pensar una coordinación distinta también lo fue. En el trabajo cotidiano lo que yo noto como docente es que
nos obligó a juntarnos, ¿no? Y esto también yo se los comenté un poco a los estudiantes. Esto es como que obliga a potenciar un poco las herramientas de colaboración previas que tenemos y de lograr contactarnos de alguna forma. Y todos con sus particularidades y con sus dificultades, pero también todos con sus potencias, ¿no? Yo les decía a los compañeros que estaban más desesperados al hablar con otros docentes al principio, yo me encontraba con docentes que estaban sufriendo porque no podían seguir su cronograma, ¿no? Docentes muy estructurados, docentes que estaban sufriendo mucho porque no manejaban nada de tecnología, entonces esto era chino básico. Y ojo, no tiene que ver con la edad, acá meto un bocadillo, no necesariamente tiene que ver con la edad. Superemos la categoría nativos digitales, por favor, porque Por favor. sí, ya está, ¿no? Es una categoría vieja, está demostrado que la edad no es una variable de peso a la hora de pensar el manejo de tecnologías digitales. De hecho, sobre nuestro propio instituto tengo unos números bastante interesantes para revisar, si quieren, en otra oportunidad. Pero sí, superemos esa categoría, ¿no? Habían docentes muy jóvenes que planteaban su problemática de no poder, de no entender, de no saber cómo iban a replicar, de no saber entrar al aula virtual, de no entender lo que era el aula virtual, ¿no? Y compañeras grandes que sí sabían mucho, por ejemplo. Habían hecho el postítulo en educación y TIC, por ejemplo, y que realmente se encontraban en ese entorno. Todo ese tipo de casos fuimos resolviendo. Después no poder ordenar la jornada laboral, ¿no? Porque también hay algo que se trastoca desde lo que es el trabajo docente, también hay que decirlo. Discusiones que no son nuevas tampoco. Ojo, también está bueno poder echar mano de lo que ya se ha escrito, ¿no? El teletrabajo, que es un nombre un poco antiguo, pero que se ha impuesto de nuevo en estas épocas, es algo que se viene trabajando ya desde la década del 90 por lo menos, ¿no? Y que está interesante volver a leer a quienes produjeron al respecto. Lo mismo educación virtual, hay gente que ya viene trabajando esta temática y está interesante echar mano del conocimiento que ya está producido y bueno, a partir de allí pensar esta situación que de nuevo es muy particular, ¿no? No hay una respuesta fija y eso creo que es lo que nos carcome un poco la cabeza a todos los docentes. Digo, como para ir cerrando, porque ya no estamos recontra yendo de tiempo. Sí, pero está bueno, está interesante. Vos hablabas, al principio hablabas de esta idea de pensar qué es lo que necesita una escuela, ¿no? Que hay que pensar qué es lo que necesita la escuela en cuanto a tecnologías digitales. ¿Tenés una respuesta para eso? ¿Qué crees que una escuela necesita en cuanto a tecnologías digitales? Bueno, difícil la pregunta, ¿no? En primera instancia me parece que un accionar del Estado presente con políticas públicas propias y dentro de esta tensión entre lo privado y lo público que en las tecnologías digitales es bastante más compleja que en otros ámbitos, creo que es importante un Estado presente. Eso es central, ¿no? Y acá se evidencia en nuestro momento actual. Aquello sobre lo que el Estado no tiene una participación completa, se vuelve un problema en este momento. Y es un problema también complejo, que hay que analizarlo con esa complejidad. No solo porque el Estado no tiene como la disposición o puede manejar ciertas cuestiones, sino porque recordemos que toda tecnología está pues, atravesada por cuestiones de poder y toda plataforma y también tiene decisiones pedagógico-didácticas inherentes, digamos. Eso también es una realidad, no es un entorno neutro. Entonces eso es central, no es lo mismo que tome la decisión una empresa privada que la tome el Estado. Después la importancia además del Estado, es la importancia de software abiertos, donde justamente uno pueda entender y pueda manipular aquello que sucede dentro del software, me parece que es central. Entonces, para pensar lo digital, esas dos cuestiones son centrales. Después, el equipamiento físico per se, lo cierto es que la brecha de acceso es una brecha que tiene que ser superada para poder hablar de cualquier cosa. Si no hay acceso a lo tecnológico, al objeto tecnológico, claramente estamos excluidos.
¿Hay estrategias? Sí, las hay, no es blanco y negro, ¿no? Algunas encuestas, hace unos años UNICEF hizo una encuesta, por ejemplo, de acceso a tecnologías en villas, en Cava, y bueno, no es que el acceso es nulo ante las problemáticas económicas, siempre hay estrategias de acceso. Pero bueno, obviamente no es lo mismo tener el objeto tecnológico, la conexión garantizada por un Estado, que no tenerla y hacer malabares para llegar a ella, que es lo que le está pasando a muchos estudiantes en este momento. Eso me parece central. Después algo de lo que ha fallado el programa Conectar Igualdad, que esto hay que decirlo, todos los relevamientos lo muestran, es el equipo técnico y la posibilidad de tener un equipo técnico que pueda, que no recaiga solo en las voluntades individuales el sostener un proyecto tecnológico, sino que realmente haya una espalda de un equipo técnico por atrás. Esto también sucede con la educación virtual y en este momento no estaría sucediendo, por eso también estamos súper demandados y súper cargados. Eso también podemos hablar en otro momento si quieren. Entonces me parece importante que haya como le dicen, ese piso tecnológico desde el objeto, tanto de conexión como de objetos, y también capacitación, y esa capacitación exige que esa capacitación sea obligatoria, por ejemplo, que no solo sea optativa o quede librada a voluntades individuales, que a veces uno necesita más que la voluntad, necesita un espacio rentado, un tiempo específico, y un acompañamiento. Eso también ha funcionado en algunos programas, también uno lo puede ver al ver otras experiencias, es que haya personal especializado y dedicado a la tarea exclusiva de pensar cómo podemos implementar las tecnologías digitales en educación. Que tenga ese espacio rentado y reconocido, eso me parece central. Eso pensando en la presencialidad más que en este momento. Claro, claro. Sí, sí. Y va hacia ahí tu pregunta. Que para mí es espectacular. Vamos a Ya cerramos, te dejo el cierre a vos, Yami. Gracias, Sheila, fantástico, y seguramente retomaremos en varias otras oportunidades la cantidad de puntas que tiraste para poder seguir trabajando. Yami, te dejo el cierre a vos. Sí, nos deja un montón de subtemas para seguir trabajando, así que en algún momento te vamos a volver a molestar. Y bueno, vamos a continuar entonces con el ciclo de ir preguntándonos distintos aspectos de esta educación en cuarentena que nos toca transitar. Gracias. Gracias, Sheila. Gracias a ustedes.